y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentados, vamos a continuar la clase sobre la moral fundamental y vamos a tratar hoy de estos tres grandes temas: libertad, conciencia y ley, y dentro los actos humanos. Son las cuatro cosas que vamos a ver en la clase de hoy, porque estamos en los fundamentos de la moral, ¿no? ¿Os acordáis que el día pasado os puse en la primera sesión íbamos a ver una cosa, en la segunda otra y en la tercera otra, ¿no? Estamos ahora en la segunda sesión. Si en la primera vimos los principios, naturaleza, fundamentos y fin último, ahora hoy vamos a ver libertad, el acto humano, la conciencia y la ley. Son las cuatro que vamos a ver. Y luego ya el próximo día veremos los fines, que son las virtudes, el pecado y la conversión. De manera que ahí está todo. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión, esta segunda sesión. Aquí está el famoso terrorista y aquí están los americanos al ataque ahora que estamos con Ucrania. La primera parte va a ser la libertad humana. Vamos a dar unas cuantas nociones acerca de la libertad, que es muy importante este tema, este capítulo. Pero vamos a ver lo siguiente. Fijaos. En la Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II nos dice en el número 33 de este documento que paralelamente a la exaltación de la libertad y paradójicamente en contraste con ella, la cultura moderna pone radicalmente en duda esa misma libertad. Es una cosa curiosa, ¿no? Hoy se habla muchísimo de la libertad, pero también en la cultura moderna, vamos a verlo, se pone a veces radicalmente en duda esa misma libertad. ¿Por qué? Porque no se entiende bien lo que es la libertad. La libertad humana es limitada, pero rehusarla es negar la evidencia. Rehusar esta limitación es negar la evidencia. Por otra parte, dice en el Antiguo Testamento tres textos entresacados para mostrarnos que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, dice el Deuteronomio. Esta expresión es muy famosa, muy conocida, porque es una definición de la libertad. Delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Ese es el planteamiento del Antiguo Testamento. Y luego en el libro del Eclesiástico, se dice, si quieres guardar los mandamientos y permanecer fiel, está en tu mano. Y otro, Dios hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su albedrío, de su libertad. Elogio del hombre que pudo pecar y no pecó, hacer el mal y no lo hizo, en el capítulo 31. Y hay muchos textos en la Sagrada Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, donde se nos refleja una realidad que todos conocemos y que todos admitimos, que es que el hombre es un ser libre, y la libertad. Pero vamos a estudiar la libertad. ¿En qué sentido decimos que somos libres? ¿Qué limitaciones tiene la libertad? ¿Qué condiciones yo tengo que poner para sentirme realmente libre? Bueno, vamos a ver qué tipos de libertad hay, etc. Vamos a estudiarlo. Cristo libera al mundo del pecado. Y dice la carta a los Gálatas, San Pablo, Cristo nos hizo libres para que gocemos de la libertad. Manteneos pues firmes y no os dejéis sujetar al yugo de la servidumbre. O sea que ya Cristo nos trae la libertad porque estamos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado y por lo tanto de la muerte y del demonio. Son las tres cosas que Cristo nos libera. Pero la libertad del hombre puede luchar contra esos tres elementos negativos, en contra. Y la segunda carta a los Corintios dice, allí donde está el Espíritu, allí hay libertad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Ubi spiritus, ubi libertas. Bueno. Y luego, el Concilio de Trento se definió, porque lo pusieron en duda los protestantes, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre se perdió y se extinguió después del pecado de Adán, o que es una pura invención introducida por Satanás en la Iglesia, sea anatema. Y condena una frase que decían los protestantes, que el libre albedrío es una forma también de hablar de la libertad, la libertad humana, pero que se perdió y se extinguió, no se ha perdido y extinguido. El hombre pecó, pero luego no se extinguió su libertad. Lo que pasa es que esa libertad se hizo esclava del pecado, eso sí, esas limitaciones que vienen con el pecado, pero o más todavía, ya fruto de la imaginación, es que eso de la libertad es una invención que se ha inventado el diablo para engañarnos, y que la Iglesia lo utiliza para... no hay por dónde cogerlo eso. Entonces vamos a ver, definiciones posibles de la libertad. Fijaos, la libertad es la capacidad que tiene el hombre de autodeterminarse, vamos a decirlo, autodeterminarse, la autodecisión, la libertad. La libertad es la capacidad interior de la persona mediante la cual la voluntad puede optar entre querer o no querer, determinarse por distintas posibilidades o decidirse por su contrario. O sea, como veis, aquí hay tres posibilidades. Hay tres nombres que tiene la libertad, ahora lo veremos. Pero la libertad es capacidad
de la persona, la capacidad interior, natural. Dios ha creado al hombre, cuando nacemos tenemos esa libertad, pero que no se desarrolla hasta que tenemos uso de razón. O sea, un niño, un bebé, pues no tiene libertad, aunque está en potencia de tener libertad, porque es un hombre, ¿no? Pero solamente cuando empieza a tener uso de razón, empieza hasta que llega a la madurez y ya la ejerce con pleno dominio. ¿Esa capacidad en qué consiste? Pues en que la voluntad hace lo que le da la gana. Puede optar por querer o por no querer, por querer esto o por querer lo otro, por querer esto o su contrario. Entonces, el ámbito de la libertad. Por eso, tenemos 3 tipos de libertad que reciben el nombre libertad de necesidad. O sea, una persona que está en una prisión y que no puede hacer nada, se puede sentir libre. Pero es la primera, la libertad de necesidad. ¿Voy a actuar o no actuar? No voy a actuar, no puedo actuar. Pero interiormente, yo esto lo hago porque me da la gana o no lo hago porque me da la gana. Si me coaccionan, me quitan la libertad, pues eso no tiene ningún valor desde el punto de vista moral. Libertad de necesidad. Libertad de especificidad. Es la capacidad de decidirse entre diversas opciones. Es la más común. De que yo puedo elegir entre esto o lo otro. Pues decimos, cuando yo no puedo elegir, ya no tengo libertad. No, si puedo elegir o no elegir. Pero lo normal es elegir esto o lo otro. Esa es la acepción de la libertad más común. Y luego la libertad de contradicción, que es la que decide entre 2 cosas que son opuestas. Pues también ahí hay libertad. Blanco o negro. Yo puedo decidir entre blanco o negro, en 2 cosas que son opuestas. Bueno, vamos a seguir. La libertad, vamos a verla ahora en estas características, para ver la limitación de la libertad del hombre. La libertad en Dios es ilimitada. Dios es libérrimo. Pero nosotros no. Tenemos libertad, igual que tiene Dios libertad, nos la tiene a nosotros al crear al hombre libre. Pero esa libertad que nosotros tenemos está limitada. Aquí pongo 5 cosas. Por la naturaleza, por las circunstancias, por su condición, por la vida y por la trascendencia. Por la libertad del otro. Y por la naturaleza, porque el hombre no puede volar. Eso es una limitación. Un pájaro vuela, el hombre no. Bueno, con un mecanismo y tal, las alas y no sé qué, se puede hacer un poco. Por las circunstancias que afectan a su mismo origen. Y el hablar español o chino depende del lugar de nacimiento. O sea que un español normalmente, si no ha ido a China, pues no sabe chino, no hay quien entienda el chino, ¿no? Porque es que es otro mundo completamente distinto, no hay comunicación con ese idioma. Por la condición de ser varón, mujer, niño, adolescente o anciano, pues no todas las personas pueden hacer lo mismo. No es lo mismo un niño que un anciano, no es lo mismo un hombre que una mujer, tenemos características distintas, aunque seamos esencialmente iguales, seres humanos. Por las condiciones de vida, no es lo mismo vivir en el interior que no permite ver el mar. Por ejemplo, pues hay personas que nunca han visto el mar. Y a veces hay novelas de estas en las que se cuenta cuando una persona por fin ve el mar. Imaginas un europeo de estos, ¿no? Ha visto un lago, pero el mar no lo han visto, ¿no? Y la sorpresa que se lleva cuando ve el mar, el mar, y las olas y no sé qué, tal. Pero es una limitación, claro. Aquí en Valencia tenemos el mar, aunque los valencianos no hacen mucho caso del mar, siempre viven un poco de espaldas al mar. Tú vas a San Sebastián o Bilbao y tal, la gente vive muy dedicada al mar. Pero aquí no, aquí pero el mar está ahí, lo veis, que quien no lo ha visto alguna vez, ¿no? Y luego también porque por no poder invadir el ámbito en el que se ejerce la libertad del otro, que es también un ser libre. Y es la frase tan conocida, mi libertad termina donde comienza la libertad de otro, claro. Es una limitación. ¿Yo puedo hacerme la gana? Sí, pero si haces eso molestas a otros, te metes en el terreno de otros, entonces eso coarta nuestra libertad, que es limitada, ¿no? También en eso, ¿no? Que choca con la libertad de los demás. Por eso la convivencia es ese saber vivir la libertad de todos, pero claro, condicionada, porque si tú quieres pasar el semáforo en rojo, pues te atropella otro y lo que sea, porque hay unas normas y demás, y no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Son limitaciones a la libertad. O sea, numerado 5, que son las más importantes, ¿no? Y ahora decimos, estas limitaciones condicionan el ejercicio de la libertad, pero no niegan su existencia. Además, las limitaciones no siempre son negativas de la libertad, sino que a veces ofrecen opciones nuevas de ejercerla. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. ¿Libertad o verdad? ¿Tiene una relación la libertad con la verdad? ¿Tiene una relación la libertad con la gracia? Vamos a ver. Libertad con la verdad. Y así os acordáis lo que decía el Señor. La verdad os hará libres. Bueno, esto es muy interesante porque esto es una sentencia del Señor que es verdad, como todo lo que dice el Señor, pero vamos a estudiarlo con un poco de detalle. Decimos en la ONU, ¿verdad?, donde los hombres se reúnen cada uno con su libertad, y las guerras, las famosas, que vamos atacando la libertad de los demás. ¿Qué relación tiene la libertad con la verdad? La libertad, que supone
que el sujeto es consciente de la bondad o malicia del acto que pretende llevar a cabo, solo es libre el hombre que conoce la verdad. Pero además, la libertad no es un absoluto, que sería la fuente de los valores. En la Veritatis Splendor, que toca este tema con bastante profundidad, esta frase del Papa de la Encíclica, pues tiene dos aspectos. La libertad supone que el sujeto es consciente de la bondad o malicia del acto. Somos conscientes de la verdad, de la bondad o malicia del acto. Por eso somos libres de hacer eso o lo contrario, ¿no? Nadie nos puede hacer una cosa de lo contrario que pensamos. Lo normal es hacer lo que pensamos, ¿no? Pero claro, también en nuestro modo de conocer nos podemos equivocar y pensar que una cosa es así, luego no es así, es decir, nos podemos engañar, ¿no? Pero la libertad es hacer lo que me da la gana, pero de modo limitado. Y esas limitaciones son las que estamos viendo ahora, ¿no? El hombre conoce la verdad, sí, pero nunca la libertad tiene un valor absoluto. O sea que antes de la libertad está la verdad. Porque si la libertad tuviese un valor absoluto, la libertad sería creadora de verdad. Eso es verdad porque a mí me apetece, porque yo quiero. Eso no es verdad. Ahora vamos a ver. Dice en el punto 35, la Veritatis Splendor, algunas tendencias culturales contemporáneas abogan por determinadas orientaciones éticas que tienen como centro de su pensamiento un pretendido conflicto entre libertad y ley. Son las doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad de decidir sobre el bien y sobre el mal. La libertad humana podría crear valores y gozaría de una primacía sobre la verdad, hasta el punto de que la verdad misma sería considerada como una creación de la libertad. Esto es precisamente el defecto de la tiranía, de los lugares donde no hay democracia, donde no hay libertad. Cuando no hay libertad, no se pregunta uno por la verdad. Hay que hacer lo que dice aquí porque él crea la verdad. Es el Estado el que crea la verdad. No, el Estado no crea la verdad. Y ha de partir leyes para los seres humanos, ¿verdad? Y en eso tenemos que adaptarnos a ello, porque libremente respetar esas leyes para la convivencia. Sí. Si puede dar un ejemplo, pero, por ejemplo, como lo que quieren meter como libertad el derecho al aborto. O sea, el aborto como derecho, ¿podría ir en esa línea? Bueno, es que eso es un error gravísimo, es una ceguera tremenda. Pero lo quieren meter como libertad, claro, no, pero es una negación de la verdad. Claro, porque es matar a un ser humano. Y que tú defiendas con la ley un asesinato, eso moralmente es... Porque es falso, ¿eh? O sea, hay una mentira ahí, ¿no? Es falso, una mentira, no es verdad, ¿eh? Entonces, claro, pues se ha generalizado por comodidad y por la vida de bienestar y no sé qué, no sé cuánto. El lío que se pone... Iría en la línea de eso, de lo que se Sí, claro. Porque entonces la ley crea la verdad. Pues a partir de ahora el aborto ya es bueno. A partir de ahora los gays son tal. Bueno, tú no crees, con tu libertad tú no creas la verdad. Es otra cosa distinta. Es más, la verdad es lo que nos hace libres. O sea que es muy importante que la libertad, ahora lo veremos, actúe según verdad, porque si no se esclaviza. La libertad se va perdiendo. Yo tengo libertad para tomar una droga, claro, pero a medida que esa droga te lleve a tomar más droga y entras en la esclavitud, te pierdes tu libertad. Llega un momento en que ya no puedes ni siquiera decir que no a la droga, porque ya pierdes tu libertad. Caso extremo, ¿no? Pero en otros también, ¿no? En otros casos con menos fuerza, pero también. Es decir, que la libertad, el decidir sobre el bien y el mal, no decide la libertad. No, la libertad no crea valores. Y hay una primacía de la verdad hasta el punto de que, si no, la verdad sería considerada como una creación de libertad. Seguimos. La libertad y la verdad. Seguimos con la libertad y la verdad. Dice en el punto 35, Veritatis Splendor. La revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. Esto es una cosa clarísima, ¿no? Que esto claramente choca con la cultura pagana, con la cultura del no creyente, ¿no? O del que tiene otra visión. El hombre posee una libertad muy amplia, pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. La ley moral solo la puede poner Dios, no el hombre. Por lo tanto, claro, yo tengo libertad, pero hasta donde está la ley divina, ¿no? Porque como ahí ha hablado Dios, y Dios habla en verdad, ahí me tengo que detener, porque si no estaría yo creando una verdad que se opone a la verdad divina. Y en este sentido, fijaos, la libertad es muy amplia, ¿no? Pero no es ilimitada, de manera que
ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer de todos los árboles del paraíso, pero de este árbol no comas, porque si comes de ello te castigaré y perderás tu condición y tal, y tal, y tal, el castigo divino, ¿no? Y efectivamente tenía libertad, y de hecho por esa libertad comieron del árbol prohibido. No es un árbol, un manzano, como dicen a veces una manzana, tal, de Eva y tal. Es una interpretación de los judíos, porque hay un pasaje en el Cantar de los Cantares donde dice: y junto al manzano me traicionó tu madre. Y los judíos interpretaban que eso era el árbol. Pero es un árbol, es un género sapiencial. El árbol de la ciencia del mal no existe, ¿no? Como no existe tampoco el árbol de la vida. Dos modos de decir que mientras está en el paraíso tenían vida, vida sobrenatural también, con los dones preternaturales. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es una prohibición divina. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero esto no lo hagas. Lo puedes hacer, pero entonces yo te castigaré. Mientras que si vives lo que yo te mando, yo te premiaré. Esa es la libertad, ahí está el límite de la libertad. Y por eso también solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. En la medida que no nos engañamos y la libertad nos compromete con el bien, con la verdad de ese bien, entonces cuando somos más libres, crece la libertad. Pero si nosotros nos comprometemos con la mentira, perdemos libertad. Y seguimos. Dice la Fides et Ratio, que es otro documento, ¿verdad?, del Papa Juan Pablo II, en el que habla precisamente de las relaciones de las dos vías de conocimiento, que son el de la fe y el de la razón. Y una vez que se ha quitado la verdad al hombre, es pura ilusión pretender hacerlo libre. Verdad y libertad van siempre juntas, y juntas perecen miserablemente. No pueden ir por separado, la libertad y la verdad. Tienen que ir juntas. Y si separas a una, separas a las dos. Separas a la otra, separas a las dos. Tienen que ir juntas siempre, libertad y verdad. Y además, la libertad depende fundamentalmente de la verdad. Esta dependencia, que está expresada con aquellas palabras que recoge San Juan y que dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es lo que nos hace libres. Bien, ahora vamos a ver la libertad con el bien, luego la libertad con la gracia. La libertad o el bien. Hacer el mal no es propio de la libertad. Pero yo con la libertad puedo hacer el mal. Claro. Nosotros podemos hacer el mal porque somos libres, si no, no podemos hacer mal. Pero lo propio de la libertad es hacer el bien. Y ni siquiera una parte de ella, sino tan solo es signo de que el hombre es libre. O sea, cuando una persona utiliza la libertad para hacer el mal, es solo un signo de que es libre. Pero no es que se realice él con la libertad, ¿no? No, la está utilizando mal. Y eso es el pecado, Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1733, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo más libre. Y no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia, porque la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. O sea, repito, la medida que el hombre hace más el bien, se va haciendo más libre. Y por lo tanto, no hay verdadera libertad, sino en el servicio del bien y de la justicia. Porque si yo elijo hacer el mal, desobedezco la ley que me lleva al mal, eso es un abuso de la libertad. Y ahí es donde el orgullo del hombre se revela. No, yo con mi libertad hago lo que me da la gana. Bueno, pues entonces pecas. Me da igual pecar, entonces es otra cuestión, ¿no? Pero que evidentemente es un abuso de la libertad. Usarla para el mal es un abuso de la libertad. Y finalmente podemos decir que si una acción humana lesiona la naturaleza del hombre, éste debe racionalmente rehusar llevarla a cabo. Claro, porque si utilizas mal la libertad, pues tienes que evitarlo, rehusar llevarla a cabo. Bueno, pues ahora vamos a este texto del Catecismo que dice: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. O sea que la libertad siempre acompaña la responsabilidad. Cuando una persona es libre, es responsable. Si no es libre, no es responsable. Un niño pequeño no es responsable que ha hecho una cosa, un animal que ha hecho, no sé, ha tirado no sé qué, no es responsable de lo que ha hecho, pero no tiene libertad. Pero uno que tiene libertad, y cuanto más libertad tiene, cuanto más poder tiene de usar sus mandatos y pues más responsabilidad tiene. Y de hecho, normalmente cuando se analiza una situación,
¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el más responsable de esto? Es distinto de otro que a lo mejor ha sido menos responsable, pero en un grado inferior, ¿no? Pero esa responsabilidad es muy importante. Pero no solo eso, sino que en la misma razón de la responsabilidad está esas tesis de crecimiento en el dominio de los propios actos. Precisamente porque tenemos libertad. Con una voluntad racional tenemos el derecho y la propuesta moral buena de dominar nuestros actos. Que no nos lleve, digamos, la inclinación a lo que nos apetece, sino a lo que debemos hacer, que es lo racional. Y ahí es donde la libertad se planifica, crece en su dimensión humana. Y la libertad con la gracia. La gracia es una cosa sobrenatural. ¿Influye en la libertad o no? Vamos a verlo. Tenemos el Papa Juan Pablo II, que es de la encíclica Veritatis Splendor, la primera vez que un Papa escribe sobre moral fundamental, por eso fue muy importante. Y el Papa Juan Pablo II fue un gran pensador en estas cuestiones. Libertad y gracia. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la libertad con la gracia? Dada la condición del hombre, herido por el pecado original, el cristiano necesita de la gracia de Dios para hacer un uso siempre adecuado de la libertad. De manera que la gracia facilita superar la ignorancia, vencer las pasiones, que son los dos grandes obstáculos para actuar libremente conforme al querer de Dios. Ignorancia y las pasiones. Son lo que se opone a que usemos bien la libertad. Y entonces, pues, ahí viene la gracia precisamente. Ayudar a la libertad humana a que actúe según el querer de Dios, venciendo las pasiones y obrando, o sea, superando la ignorancia y venciendo las pasiones. Porque, dice el Catecismo, la gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Es decir, que la gracia de Cristo nunca se opone a la verdad de nuestra naturaleza, en este caso de la libertad, ¿no? La gracia se apoya en la naturaleza. Y a veces la transforma y la planifica, la ayuda, ¿no?, en sus heridas del pecado. Pero no la cambia, no actúa por libre. La gracia no actúa sin contar con nuestra naturaleza. O sea que la gracia actúa en nosotros si nosotros le dejamos que la gracia actúe. Si nosotros decimos que sí a Dios, entonces actúa, pero si no, no. La gracia que Dios manda puede ser inútil, ineficaz, si nosotros decimos que no queremos esa gracia. Yo no quiero que me ayudes, déjame en paz. Pues eso es el pelagiano, ¿no? Pelagianismo. Yo con mis fuerzas humanas voy a conseguir todo. Es un error, pero gordísimo, ¿no? Porque sin la gracia no podemos alcanzar cosas sobrenaturales. Y es el carácter que tiene la gracia, sobrenatural. Entonces, claro, siguiendo con la gracia, el mérito. El mérito es la retribución que se da a quien ha realizado una obra buena. Esto es lo que se tiene por mérito, ¿no? Entonces, claro, dice el punto 2008 del Catecismo. El mérito del hombre, ¿tiene mérito el hombre ante Dios? Sí. En la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Dispuesto libremente, libremente. Dios ha querido asociar al hombre a la obra de su gracia, pero libremente. Por eso la acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que Él impulsa, y el libre obras del hombre es lo segundo en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las buenas obras debe atribuirse a la gracia de Dios, en primer lugar, y al fiel, a la persona, seguidamente. Y por otra parte, el mérito del hombre recae siempre en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Muy completo este punto, por eso lo traigo aquí en la colación. Es que el mérito también es algo admitido. ¿Qué mérito tienes si yo hago lo que debo? No, precisamente porque haces lo que debes, tienes mérito. Y te mereces recompensa el mérito. Y al contrario, ¿no?, de mérito o castigo, cuando no haces lo que debes y porque no quieres hacerlo, haciendo tu libertad, la utilizas mal. Y por eso Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Puede haberlo hecho de otra manera, pero no, Dios no actúa si no dejamos con nuestra libertad que Él actúe. El que actúa es Él, pero tenemos que dar permiso para que actúe. Ahí está todo, ¿no? Por eso, sí. Con eso se puede decir que un pagano, por ejemplo, un musulmán que no ha recibido la gracia del bautismo, no tiene la misma libertad porque no tiene la gracia. Sí, Puede tener su... Claro, lo que pasa es que Dios al musulmán te juzga de acuerdo con sus creencias también, ¿eh? Sí. O sea que él no tiene la verdad porque Cristo no lo conoce, etcétera, ¿no? O le considera solamente un profeta, más que un profeta, ¿no? Pero, digamos, juzgar nosotros a ese
ese sujeto es muy difícil porque Dios es lo que se llama el bautismo de deseo, ¿no? Hay personas que no conocen a Cristo, que no están bautizadas, pero que si les presentasen a Cristo se bautizarían. Si les presentasen lo que es el bien, lo harían. Esa buena voluntad, esa buena disposición Dios la premia también. Pero para nosotros es escondido ese tema, ¿no? Solo Dios lo conoce. Por eso no podemos tampoco juzgar a este, pues se va a condenar. O sea, hombre, hay cosas obvias, ¿no? Un tío se porta mal y tal igual, pues por supuesto. Y si una religión, por ejemplo, admite el rencor y la venganza y tal, pues es un obstáculo que tiene, evidentemente, ¿no? Porque, claro, una persona que odia, no se puede hablar fácilmente, tiene que renunciar a eso, ¿no? Pero claro, ahora lo veremos, pues es por ignorancia, entonces ya hay una disculpa ahí, ¿no? Pero puede ser también por sus pecados, ya es distinto, ya tiene más culpabilidad, pero eso lo juzga Dios, ¿no? Nosotros es difícil juzgarlo, ¿no? Si hay una puerta abierta a la esperanza por el bautismo de deseo, pero también hay ideas claras, porque nosotros vamos por la autopista al cielo, o sea, vamos mucho más cómodos que una persona que va a través del campo, ¿no? Para buscar a Dios, ¿no? Entonces sabemos, y esto claro lo vemos ahora en el desarrollo mismo de la libertad, ¿eh? Fijaos, vamos a pasar al siguiente punto, la libertad y la gracia, punto tercero, vamos a ver. Dice, punto del catecismo, fijaos, puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, la gracia siempre Dios tiene la primacía, esto lo veremos en el Tratado de la Gracia, que será la siguiente asignatura que veamos, va a ser el tema de la gracia, ¿eh? Por eso ahora no quiero meterme demasiado para ver lo que nos corresponde. Pertenece a Dios la iniciativa. Nadie puede merecer la gracia primera. En el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación, y bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer a favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia, de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Dicho con otras palabras, si yo me convierto, o si yo recibo una gracia, una cosa buena, nunca puedo decir que eso es una cosa que se me ha ocurrido a mí solo. Ahí interviene la gracia de Dios, y antes que yo. Esto nos puede molestar un poco, porque a la soberbia esto le molesta, ¿verdad que no he sido yo? No, porque la iniciativa en el orden de la gracia la tiene siempre Dios. Nadie puede merecer la gracia primera, que es la de la conversión, ¿no? Esto se ha convertido con su esfuerzo, ¿no? Su esfuerzo sí, claro, pero ha sido Dios que ha dado una gracia por la cual se ha convertido. Uno ha colaborado con su libertad, pero uno no tiene la primera gracia, no tiene la primera fuerza, no se debe a él la conversión, a su libertad. Aunque es necesaria la libertad para convertirse, si no, no habría conversión. Entonces, claro, fijaos que bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, cosas sobrenaturales, podemos después merecer a favor nuestro, porque esa gracia que Dios nos manda la hemos aprovechado y eso tiene mérito, porque hemos cumplido con nuestro deber, ¿no? Y así, que el crecimiento de la gracia y de la caridad para la obtención de la vida eterna. Bueno, dice nuestro Padre en Amigos de Dios, la libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejerce en servicio de la verdad que rescata, cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios que nos desata de todas las servidumbres. Nuestro Padre era un apasionado de la libertad, ¿eh? Y estos tiene muchas frases sobre la necesidad de vivir en libertad, de saborear la libertad, de actuar con libertad. No quiere esclavos Cristo, no quiere esclavos Cristo ni la Iglesia, ni el cristianismo está basado también en la libertad. Pero claro, hay que entender la libertad, por eso tiene esas limitaciones que vamos diciendo y no nos salimos de nuestro camino, ¿no? Pero fijaos que aquí San José María dice, el auténtico sentido de la libertad es cuando se ejerce en servicio de la verdad, es lo más óptimo. La libertad en cuanto yo ayudo a los demás, en cuanto doy culto a Dios, en cuanto busco el bien, el que es verdadero, etc. Entonces es cuando se planifica la libertad, ¿no? Pero claro, otro camino que es por la verdad es por el amor, es buscar el amor infinito de Dios. Porque esto es lo que nos desata de todas sus esclavitudes. Claro, el amor inmenso de Dios, nos damos cuenta de que vale la pena seguirle, porque nos quiere con tanta fuerza, y eso lo descubrimos, ¿eh? Hay personas que lo descubren cuando meditan sobre la Eucaristía. ¿Por qué se queda el Señor con nosotros? O otras veces, pues la actuación providente de Dios en una situación determinada, a veces se capta con más fuerza el amor de Dios, ¿no? Pero ahí está, Dios nos ama con locura, ¿no? Nos quiere más que todas las madres del mundo quieren a sus hijos. Dios nos quiere a cada uno de nosotros mucho más. Pero eso hay que descubrirlo. Para descubrirlo hay que ponerse a descubrirlo, claro. Y ahí está la libertad. ¿No? Eso no me interesa. Y tanto, entrarse en la ignorancia, como vamos a ver ahora en las dificultades. Cuando alguien ama de verdad, disfruta de mayor libertad. Es San Agustín. La famosa frase de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La frase muy famosa de San Agustín. Bueno, esta ama y haz lo que quieras
no lo que me dé la gana, bueno, lo que me dé la gana, pero haz lo que quieras en el sentido que si tú amas de verdad, si es auténtico el amor, pues haz lo que quieras, porque siempre harás cosas buenas, porque cuando el amor es auténtico, va siempre a utilizar bien la libertad. Es una cosa un poco teórica, pero que es así, o sea, que ama y haz lo que quieras, porque el que ama de verdad, que está metido en Dios, teniendo libertad siempre busca el bien. Esto es lo que nos ocurrirá a todos en el cielo. En el cielo somos libres y no tenemos más que amar a Dios. No podemos amar el pecado, no podemos amar cosas malas. Pero tenemos libertad. ¿En el cielo? En el cielo. En el cielo seguimos siendo libres. O sea, la libertad es constitutiva del ser humano. De manera que en el cielo ya no hace falta libertad. Sí hace falta libertad. Si no actuamos con libertad no seremos seres humanos. Pero la libertad está endiosada, por decirlo así, ¿no? Con el Lumen Glory, Dios le vemos cara a cara y entonces todo lo que vemos en Dios, nuestra libertad, la seguimos usando, pero no podemos hacer el mal. Entonces ahí viene una especie, claro, es una situación un poco que no tenemos experiencia de eso, ¿no? Porque ahora, imaginaos una persona que dice, yo quiero pecar y no sé cómo. Este está borracho, ¿no? Es tan fácil pecar. Pues visto al contrario, ¿no? Es que no quiero pecar y solo amar a Dios, ¿no? Pero es que no puedo querer otra cosa que no. ¿Y soy libre? Sí, eres libre. Dios no nos quita la libertad en el cielo. Pero el amor tiene tanta fuerza que nos atrae y dejándonos libres nos lleva al querer de Dios. Aquí no ocurre en la tierra. En la tierra siempre nuestra libertad es falible. La gracia de Dios nunca nos impone lo que es la visión en el cielo, ¿no? Esa fuerza. Aquí podemos siempre hacer el mal. Aunque hayamos hecho bien toda nuestra vida, al final podemos hacer el mal al revés, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, pero pasa. Vamos a seguir profundizando. Vamos a la segunda parte. Aquí estuve yo, aquí se convirtió Pedro cuando le coge el Señor y dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquí, en este sitio. Aquí estuve rezando yo. Esta es la basílica del primado, se llama, ¿no? Porque aquí te confirió el primado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, que es el lago de Genesaret. Esta es la ribera del lago y un poquito más adentro hay otra iglesia y la multiplicación de panes y peces cuando Cristo ha resucitado, en este lugar también. Veis que no hay arena, son piedras, ¿no? Esto ha sido siempre así, no es que haya cambiado con el tiempo. Pero sí, han respetado, o sea, solamente está esto y el resto, el lago está como estaba hace 20 siglos, ¿no? Han hecho, salvo Tiberíades, que es una ciudad que está junto al lago y es muy bonita, pero estaba ya en la época de San José, ya trabajó allí, ¿no? Vamos a seguir. Actos humanos, vamos a ver los actos humanos. La actividad moral es algo complejo, no es una cosa sencilla, pero concurren muchos factores. Por ejemplo, los datos genéticos que aportan la herencia, la psicología de una persona, su sensibilidad, sus pasiones, los hábitos, que es como una segunda naturaleza, un papel muy importante en la determinación de la voluntad, las circunstancias concretas de la acción, las ideas de la época, la educación recibida, la formación religiosa, la lucidez del conocimiento de lo que se hace, la capacidad de decisión. Es un poco rápido todo, ¿no? Pero son muchos los factores. Siempre cuando uno quiere acertar en la decisión moral, pues hay que hacerlo y está la virtud de la prudencia, tener en cuenta todos los datos, ¿no? Porque si coges 2 datos de los 100 datos que hay, pues no acertarás. En cambio, si coges un 90% de los datos, es fácil que aciertes, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, para dar consejos. Una persona que da consejos está habituada a ver las circunstancias para ver qué es lo que yo puedo aconsejar a esta persona, ¿no? ¿Para qué? Para que su libertad obre bien, de acuerdo con la verdad, sin engañarse, etc. Bueno, entonces fijamos, datos genéticos, la psicología, son muy distintos unas personas de otras, la sensibilidad y las pasiones, todos los tenemos, ¿no? Pero de forma distinta. Hay personas que tienen una pasión muy fuerte, otras tienen una pasión muy débil, hay personas que tienen una gran sensibilidad y otras tienen muy poca sensibilidad, como aquel chiste que venía al Codorniz hace años, que me hizo mucha gracia, que se ven 2 tíos que están viendo el atardecer, y pone como título en el chiste, prosaicos, y dice uno al otro, oye Pepe, ¿sabes lo que más me gusta a mí del atardecer? ¿No? Es que luego se cena enseguida. Es un chiste malísimo, ¿no? Pero que muchas veces hay mucha gente prosaica, ¿no? Que no capta la belleza de las cosas, ¿no? Y otros tienen una sensibilidad, un artista, coge unos matices que nos dejan asombrar, ¿no? Bueno, pero la sensibilidad que tiene. Los datos genéticos quiere decir que
Y es Genético. nivel de inteligencia. No, heredado, no, sí. Genético es de la herencia genética. No hay un gen del mal. No. Genética quiere decir que hay personas que nacen con una gran voluntad, con una gran inteligencia, con una gran memoria, bueno, o con una enfermedad del hígado, porque su padre la tenía también, etc. O sea, hay cosas que heredamos, ¿eh? Que no las construimos nosotros, vienen heredadas, ¿no? Pero somos distintos por unas cosas más. O sea, hay personas, vamos, los mismos hijos de los mismos padres son muy distintos, ¿no? Entonces tienen distintas. Eso es lo genético, lo que es heredado, ¿no? Entonces, los hábitos son ya la costumbre, ¿no? O sea, que la costumbre de ser puntual o no ser puntual, de comer bien o no comer mal, o de cuidar esto, de hacer ejercicio, no hacer ejercicio, de todas estas cosas, ¿no? Que, claro, eso determina mucho la voluntad. Las circunstancias concretas de la acción, hay que ver cuándo se realiza ese acto moral, en qué circunstancias y demás, para analizarlo. La época, si no caemos en el historicismo, pero ¿cómo? Es que eso de lo feudal es una cosa normal en la Edad Media. Ahora no, es horrible, el feudalismo. Y la Iglesia se hizo feudal, porque la sociedad era feudal. Es el historicismo, juzgar los hechos, igual que muchas veces, es que tú eres comunista, o tú eres franquista, o tú eres no sé qué. Bueno, hay cosas que cambiaron en su época, ¿no? Esas cosas pasan y cambian, etc., ¿no? Bueno, luego la educación recibida también influye mucho, ¿no? La misma persona que tiene una formación moral que una persona que no, una forma, o sea, una especie de gato salvaje, ¿no? Que no, eso también lo hay, ¿no? Y luego la formación religiosa también, ¿no? Y la capacidad de decisión. Hay personas que tienen una gran facilidad para decidir y hay otras personas que les cuesta mucho, son muy indecisas, ¿no? También. Bueno, todo esto son una especie de enumeración de rasgos para ver que la vida moral tiene que partir de 4 notas que definen al ser humano. 1. La unidad esencial de la persona. No hay pecados del cuerpo y pecados del espíritu. Es el individuo concreto el que peca o hace el bien. O sea, somos una unidad, no hay que echar la culpa al cuerpo, al alma, sino que es el sujeto, que es la persona, cuerpo y alma. Segunda cosa, la condición histórica, que es propia de la persona. La edad que tiene, la condición del individuo, la formación que ha recibido, su biografía, las valoraciones éticas de la época, etcétera, etcétera. Es que ¿por qué Abraham se casó con la hija, con la esclava para tener un hijo que era Ismael y tal y cual? Porque era la costumbre de la época. La ONU de la época, pero el código de Hammurabi decía eso. Cuando un patriarca no tenía descendencia, podía la mujer del patriarca buscarle una para darle descendencia. Y normalmente era pues, una sirvienta, una tal. Y esto lo que hizo Abraham. No era un sinvergüenza, y obró según acuerdo la ley, la valoración ética de su época. Es que alguno me ha dicho, era un poco sinvergüenza, Abraham. No, sinvergüenza no. Un hombre muy honrado, muy coherente, ¿no? Y vivió eso porque era una costumbre, que ahora me parece un poco absurdo, ¿no? Pues sí, porque ha cambiado la cosa. Pero en fin, hay cosas que tampoco cambian mucho, ¿no? La sociabilidad, el influjo del entorno cultural, la acción negativa, las demás estructuras de pecado, etc., ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Una persona que está trabajando en una empresa y que descubre que está haciendo cosas malas desde el punto de vista moral y tal y cual, pero claro, si yo me voy, pues me quedo sin sueldo y entonces tengo que sacar adelante, problemas morales que se crean en situaciones, ¿verdad?, de circunstancias, estructuras de pecado. Y luego, finalmente, la persona está radicalmente abierta a la trascendencia. O sea, que hay una elevación sobrenatural del cristiano por la gracia. O sea, que no todo se resuelve en esta vida, ¿verdad?, que hay una trascendencia. El hombre puede aspirar a las cosas divinas, a las cosas que Dios ha revelado. Bueno, son 4 notas que definen al ser humano en 4 rasgos fundamentales. Solo Dios puede emitir un juicio veraz sobre la conducta de alguien. O sea, el juicio perfecto solo es el de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo por aproximación. Cuando mejor conozcamos las circunstancias de una persona, etc., podemos acertar. Pero por eso decía el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio, con el que juzguéis, os juzgará. Cuando la condena que hagáis os condenará. Porque a veces somos muy duros en el juicio con los demás. En cambio, con nosotros mismos somos muy blandos. Al revés, tenemos que ser duros con nosotros mismos y blandos con los demás. Blandos en el sentido de justificarlo de una manera. No entiendo, pero pues habrá tenido un motivo esta persona para hacer eso y tal. No entiendo cómo ha hecho eso y tal. Pues sí, a veces un crimen, una cosa de estas, pues tiene difícil explicación. Pero las pasiones, las circunstancias y tal, pues uno se hace una idea de que aquello lo puede haber hecho esa persona, etc. Bueno, seguimos. Bueno, son los actos humanos y actos del hombre. ¿La digestión es un acto humano? No, es un acto del hombre. O sea, todos los actos humanos tienen que tener conocimiento y libertad, si no, no es un acto humano. Pero cuando estamos soñando, pues no son actos humanos. No sé, imagínate que estás soñando y de repente coges la almohada y rompes un cristal y tal.
no eres responsable de esa rotura porque estabas en una situación de inconsciencia, quizás te has despertado con el bollo y tal, ¿no? Pero lo que has hecho, eso no es un acto humano, porque no hay libertad, conocimiento y libertad. Dice la Veritatis Splendor en el punto 71, los actos humanos son actos morales, porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre que realiza esos actos. Cuando estos actos son buenos, hacen a la persona buena, cuando son malos, la hacen mala. O sea que los actos humanos son siempre morales. Entonces, cualquier acto que hacemos es bueno o malo. Hay bondad o malicia en ese acto. A veces la bondad es tan pequeña y la malicia tan pequeña que son como indiferentes, ¿no? Pero siempre hay bondad o maldad. Y cuando estos actos son buenos, hacen a la persona buena. ¿Cuándo es una persona buena? Cuando hace actos buenos. Es una persona buena. Mira qué bien se ha portado esta persona. Ha hecho la cosa muy bien. Qué mala esta persona. Como ha dicho ha calumniado y tal, ha hecho actos malos. Y luego también que los actos del hombre son aquellos que se realizan sin que medie la advertencia del entendimiento y la resolución de la voluntad. Bueno, seguimos. Aun contando con bastantes limitaciones, el individuo puede actuar como persona consciente y responsable. Somos limitados, efectivamente, pero aun dentro de nuestra limitación siempre podemos actuar de modo consciente y responsable. Esto lo podemos vivir siempre. Y cuando hay unas circunstancias muy adversas, pues suelen ser atenuantes de esa mala actuación, ¿no? No es lo mismo actuar mal sin que nadie nos coaccione que actuar mal en un momento de temor, de miedo, de tal. Bueno, claro, evidentemente hay un atenuante, ¿no? O un agravante cuando no lo hay, ¿no? Y por eso el hombre tiene capacidad de poseer la verdad y conoce la existencia de verdades universales, por lo que la inteligencia puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la crisis actual sobre la verdad, que ya viene desde Pilato. ¿Qué es la verdad? Le dijo al Señor, ¿no? El que es de la verdad, dijo el Señor, fíjate, a Pilato le dice, el que es de la verdad es de los míos, es de mi reino. ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilato. Ese relativismo está muy en la cultura nuestra actual, el relativismo. ¿Que esto es bueno o malo? Pues depende. Depende, no, eso siempre es malo. No, hombre, si aborta, el aborto siempre es malo. Pero es que hay cosas que... Es que ha blasfemado, o ha calumniado, eso siempre es grave, ¿no? Hay cosas que son siempre malas, a otras cosas que no. Decía el otro día, es que robaban en el Corte Inglés una cosita que valía 2 euros. Pues no, eso es leve, no es una cosa grave. Pero lo robé con mala leche y tal, la materia es leve, eso no puede ser grave, ¿no? O sea que hay cosas que tienen levedad en la materia y otras cosas que no. Entonces, claro, fíjate que no existe moral sin libertad. Y algunos han llegado a poner en duda o incluso negar la realidad misma de la libertad humana. Esta es la crisis actual sobre la libertad. En el fondo hay muchos que dicen, si en el fondo no tenemos libertad. Todos nos manejan, las máquinas, los que gobiernan los pueblos y tal, y cual, sí, muchas veces dictan sus leyes y tal, y bueno, los toman por tontos, ¿verdad? Y por eso en la democracia por lo menos se expresa la libertad y hay manifestaciones, esto con esto, con lo otro, y tal, pues la libertad hay que ejercitarla, ¿no? Y es buena, ¿no? Pero hay algunos que dicen que en realidad no existe libertad, estamos todos condicionados de tal manera, no hay que hacer más que, como le decían que en aquella jota, la cantaron cuando se casó mi hermano ahí en Zaragoza, que cantaban esta jota, si tu mujer te pide que te tires de un tajo, pídele a Dios que sea bajo. Con ritmo de jota. Me dio mucha gracia, no se me ha olvidado. Pero bien, muchas cosas, esas letras así populares, me dio mucha gracia. Pues sí, a veces muy condicionado, ¿no? Pero somos libres, ¿no? No podemos negar que tenemos libertad, ¿no? Y hay que conservar esa libertad. Pero claro, las limitaciones del acto humano vienen también por las limitaciones que tiene nuestra libertad. Por ejemplo, un acto deja de ser humano cuando deja de ser consciente y voluntario. Vamos a ver, ¿por qué deja de ser consciente? ¿Qué defectos hay en el conocimiento? Conocimiento y voluntad. Son las dos potencias que tenemos. Hasta la memoria, pero aquí no interviene ahora. La ignorancia. El defecto es la ignorancia. ¿Qué pasa cuando una persona es ignorante? Pues que entonces puede ser de hecho, de derecho, vencible, invencible, casa, supina o afectado. Todos estos todo tipo de ignorancias. La vencible, pues puede disminuir la voluntariedad de un acto, pero hay obligación de poner los medios para... Es que no lo sabía. Hombre, tienes que haberte enterado de eso. Y a veces tiene que decir una persona, oye, que el domingo tienes que ir a misa. O sea, ¿no? Eso es el mandamiento de la Iglesia. Yo creo que puede ir cualquier día. Y muchas veces le he dicho a mi madre, pues voy el lunes, voy el martes. No, no lo mismo. Porque hay una ley.
Pues no lo sabía, pues es una vencible, no es tan difícil. Es que yo no sabía que existía la Santísima Trinidad. Eso es invencible. Si no te lo explica, si no aceptas por la fe, ni sospechabas que Dios era trino en persona. O en las circunstancias, imaginaos, de un chino que está ahí en una estepa, que no conoce la Iglesia en la verdad y tal, y pues tiene ignorancia invencible, no tiene acceso a la verdad de Cristo y a la Iglesia. Bueno, pues Dios la juzgará, es distinto. La ignorancia crasa o supina es una ignorancia gordísima, ¿no? Gordísima. Y afectada, pues es un truco. Me hago ignorante para no tener, cuando en el código de la circulación, cuando me ponen una multa y tal, no sabía yo que había esta ignorancia afectada, pues si lo sabíamos, lo decimos para que no ponga una multa y tal, normal. La vencible puede disminuir la voluntad del acto. La invencible quita toda culpabilidad. La causa ya afectada no resta culpabilidad, y a quienes actúan con ese tipo de ignorancia se les imputa como pecado las acciones que en sí son malas. O sea que eso no quita. Bueno, vamos a ver. Defectos del conocimiento. La duda es otro fallo en el conocimiento. A veces tenemos dudas. Es que no sé lo que tengo que hacer. No sé qué es lo mejor. La duda puede ser positiva o negativa, de derecho o de hecho. No es lícito actuar con conciencia dudosa, positiva, acerca de la licitud de una ley, sin antes poner los medios razonables para salir de la duda. Cuando yo tengo duda, no debo actuar. Tengo que resolver la duda antes de actuar. Entonces, poner los medios. La duda negativa no debe tenerse en cuenta en el momento de actuar. O sea, duda positiva, duda negativa es que yo no dudaba y tenía que haber dudado. Pero cuando es una duda positiva, sí que hay que resolverla. Y la duda positiva, y cuando no es posible salir de ella, entonces es lícito actuar cuando se llega a un cierto convencimiento de rectitud deducido de los principios o razones extrínsecos. O sea, yo no sé cómo actuar. Y entonces digo, y bueno, ¿y qué hago yo? Tengo que salir de la duda. Pues, para salir de la duda, ¿qué hago? Consultar a una persona, a mi director espiritual, a mi padre, a mi tío que sabe mucho de este tema, coger un libro, pedir consejo. Somos 12. Entonces ya te haces una idea y puedes salir de la duda. Pues sí, esto no lo sabía, pues esto. O sigues con la duda, como ocurre también. Entonces, ¿qué hago? Pues obrar con la probabilidad máxima de acertar. Ya está, con eso es suficiente. Que a veces no sales de la duda, cosas que a veces no salimos de la duda. No me pongo a poner muchos ejemplos porque vamos un poquito rápidos, que hoy juega el Valencia y no quiero terminar muy tarde hoy. ¿Qué deficiencias hay en la libertad? La concupiscencia en sentido de pasión. O sea, cuando las pasiones buscan satisfacer el bien sensible, ciegan. Su papel en la valoración moral depende del consentimiento de la voluntad. Sentir no es consentir, pero puede ser antecedente, concomitante y consiguiente. De manera que cuando yo hago una cosa, la voluntad tiene que consentir para que aquello tenga una calificación moral de buena o de mala, ¿no? Si yo consiento una cosa mala, pues entonces es un acto malo. Pero consentir, una cosa es sentir. Yo siento, o sea, tengo una tentación de hacer una cosa y luego no la hago, pues porque venzo, pues no pasa nada, al contrario, es meritorio, ¿no? Que quiero la tentación. La concupiscencia antecedente y la concomitante pueden disminuir la libertad de un acto determinado. O sea que cuando viene un deseo concupiscente, antes o en el momento, pueden disminuir la libertad de un acto. Pero el consiguiente no disminuye la voluntad, pero fomenta o puede aumentar la voluntariedad, que eso se refiere al futuro. Cuando yo tengo el deseo de hacer una cosa mala, es distinto de cuando yo me recreo en una cosa que he hecho mala o que la estoy haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ahí perdemos libertad. En la medida que hacemos un pecado, que hacemos una cosa mala, la libertad queda afectada, queda esclava, ¿no? En la parcela, digamos, en la dimensión correspondiente. Y luego otro elemento, además de la ignorancia, es la violencia. Con las dudas que hemos visto, es la violencia. Evidentemente es la coacción de una fuerza exterior que ejerce sobre la voluntad. Puede ser absoluta, entonces quita la libertad totalmente, o relativa, entonces hay un poco de culpabilidad en la medida en que yo tengo un margen ahí que la coacción. Bueno, la absoluta quita la libertad, entonces los actos no son imputables al sujeto. La relativa solo disminuye la libertad. Y en caso de violencia, absoluta o relativa, se ha de evitar el consentimiento interno. En caso de violencia, pues el consentimiento interno es lo que cuenta, ¿no? Para ver. Y luego el miedo. El miedo también es un factor a veces que disminuye la libertad. Una persona que tiene miedo
no actúa libremente, está coaccionada por el miedo. Entonces por eso también coacciona también la moralidad del acto, ¿no? El miedo puede ser externo e interno. Los dos tipos, en la medida en que quiten la libertad, restan culpabilidad a la acción. No la anulan, pero sí que le restan, ¿eh? Porque, a no ser que sea un miedo de locura, ¿no? Entonces la anulan totalmente, ¿no? La gente se vuelve loca por el miedo. Pero bueno, lo que normal en un miedo, por muy grande que sea, siempre afecta a la libertad y a la voluntad, pero de modo parcial. Los actos motivados por el miedo, si no quitan la libertad, son imputables al sujeto que los ejecuta. Bueno, entonces hay finalmente una acción de doble efecto. Caso en el que se da una sola acción, pero siguen dos efectos, uno bueno y otro malo. Esto ocurre muchas veces, incluso más de 2, 3, 4, ¿no? Porque no actuamos solamente por una cosa, sino actuamos por varias. Esto es muy importante para tener rectitud de intención. O sea, ¿con qué intención has hecho eso? Y eso es lo que hay que fortalecer. La intención buena hay que potenciarla. Que a veces puede venir una mala, ¿no? Esto pasa muchas veces. Una enfermedad, unas pastillas que tomas para curarte no sé qué, y luego te afectan, no sé cuál. Otra, tienes que hacer una cosa en una decisión de la empresa y consigues el objetivo, pero por otro lado fastidias a fulanito o tienes una consecuencia negativa en otra empresa, etcétera. O sea, que eso pasa continuamente, ¿no? Entonces, cuando para ejecutarla, esta acción de doble efecto y que se den al mismo tiempo estas 4 condiciones, que la acción buena, la principal, sea buena o al menos indiferente, que el fin que se persigue sea alcanzar el efecto bueno y que el efecto primero inmediato que se sigue al bueno y no al malo, y que exista proporcionalidad grave para actuar. O sea que son 4 condiciones que hay que darse para que el doble efecto, no que pues, es buena la acción o es mala. Repito, que la acción sea buena, pues si es mala, ya no. Ya el doble efecto ya será mala toda la... Si el fin que se persigue es el efecto malo, pues tampoco. Si el efecto primero inmediato que se sigue es el bueno y no el malo, todo es bien, pero si se sigue el malo, tampoco. Y que existe una causa probablemente grave para actuar. Evidentemente, cuando, no sé, una persona no tiene derecho a la legítima defensa, ¿no? Claro, si un tío viene a matarte con una pistola, tú puedes sacar una pistola y le matas. Estás en tu derecho, ¿eh? Porque la vida es sagrada y porque no tienes otra, etc. Pero claro, no como decía yo en el oeste, ¿no? Que me ha mirado mal, papá, y pegamos tiro. Y se lo carga el tío por la buena, ¿no? El juicio moral de las acciones humanas se debe emitir a partir de 3 criterios, que hay que sopesarlos conjuntamente. Juicio moral. Una acción humana, ¿cómo es? ¿Buena o mala? ¿Qué juicio moral damos? Del objeto. Es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad, es la materia del acto humano. Especifica moralmente el acto del querer según el cual la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no al bien verdadero. Catecismo, quinto, 61. El fin y las circunstancias. El fin que se busca es la intención, es la razón del fin. Una acción en sí buena puede convertirse en mala cuando el sujeto se propone un fin malo. Es decir, tú haces una limosna, pero para que te vean, para presumir. Pues el fin, digo, la acción es buena, dar una limosna, pero el fin es tu gloria, eso no es muy bueno, ¿no? Entonces la acción es mala, aunque hayas hecho una limosna, pero para guardar, ¿no? Una persona cuando da una cantidad de dinero, pues para una cosa buena, pues, tiene derecho a que figure una lista, que sea los donantes y tal, pero lo óptimo es que ni siquiera figure esa persona con el dinero que ha dado, etc., ¿no? Pero bueno, esto ya hay que valorarlo también, porque si no, luego te pide, Hacienda te pide... Y claro, hay que andar con cuidado, ¿no? Dice, gratificación se puede hacer con limosna o con la finalidad de recibir elogios. Además, se ha de tener en cuenta los medios que se usan para obtener el fin deseado. La famosa frase moral, el fin no justifica los medios. Es eso, ¿no? Tú quieres conseguir una cosa buena, pero no de cualquier modo. Es que para conseguir eso yo tengo que robar a este y matar a este. No, ese fin ya no es bueno, ¿no? No justifica la bondad de ese fin por los medios que utilizas que son malos. El juicio moral de las acciones humanas se debe emitir a partir de 3 criterios que hay que sopesar conjuntamente: el objeto, el fin y las circunstancias. Las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen normalmente a agravar o a disminuir la bondad o la malicia de los actos humanos. La cantidad de dinero robado, si es mucha la cantidad, la circunstancia hace que aquello de leve pasa a grave, ¿no?
Pero lo normal es que no cambie la gravedad, sino que aumente o disminuya la bondad o la maldad de los actos. Puede también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra. Las circunstancias no pueden ser de suyo modificadoras de la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Está claro, ¿no? Las circunstancias moderan la bondad o maldad, pero que viene definido por el objeto y el fin. Ahí no sé. Si el objeto es malo, el acto es malo. Si el objeto es bueno, pero el fin es malo, malo también. Tienen que ser los dos buenos. Y las circunstancias, o más buenos o menos buenos, ya gradúan la bondad de los actos. Con ese criterio, pues funcionamos perfectamente. Hay entre las tres morales lo que se llama el objetivismo ético, que hace depender solo del objeto la moralidad de la acción. Es decir, la moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto, elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Pero para aprender el objeto de un acto, que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. O sea que no hay cosas absolutas y eso. El objeto, que es una cosa objetiva, objetiva, sin embargo siempre hay una cierta relatividad, depende de cómo haya uno considerado el objeto a la hora de actuar. Y luego la razón por la que no basta la buena intención, es necesario también la recta elección de las obras, reside en el hecho de que el acto humano depende de su objeto, o sea, si éste es o no es ordenable a Dios, a aquel que solo es bueno y así realiza la bondad de la persona. O sea, hay cosas que dependen, pueden ser buenas o malas, hay cosas que siempre son buenas, hay cosas que siempre son malas, no hay duda, pero muchas cosas, la mayoría, son buenas o malas, depende un poco de la intención con que las hagamos, ¿no? Entonces ahí interviene que no basta la buena intención, que tiene que el acto ser bueno, ordenable a Dios. Por las corrientes éticas llamadas teleológicas, la moralidad deriva del fin por el que se actúa. Ejemplos, el consecuencialismo. Deriva del juicio moral de las consecuencias que se siguen de un acto. Es decir, yo hago una cosa, si no tiene consecuencias malas, ese acto no es malo. Y si tiene consecuencias malas, entonces es malo. No, pero las consecuencias no definen la bondad o maldad, el objeto y el fin. Y luego, el proporcionalismo, que juzga que una acción es buena o mala según la proporción de bienes o males que yo consigo con ella. Yo hago una acción y consigo 3 bienes y 2 males. Como consigo más bienes que males, es buena, ¿no? Son buenos los 3 bienes, pero los otros son 2 males. Y además, pueden ser más graves los 2 males que los bienes que consigo. O sea, el proporcionalismo nos sirve en este caso para definir la moralidad, el objeto y el fin, y luego las circunstancias de modo accidental. Y luego para el circunstancialismo ético o moral de situación, el bien y el mal moral dependen solo de las circunstancias que ocurren en el acto. Esto es lo que se llama la moral relativa moral de situación. Bueno, eso es pecado, depende. En ese país sí, pero en este otro país no. Eso si lo haces por la mañana sí, pero por la tarde no. Cosas así de estas que a veces, bueno, pero dice, diga que pueden existir actos intrínsecamente ilícitos, independientemente de las circunstancias que son realizados por el sujeto. No vale esta moral de situación. La situación influye, las circunstancias, etc., ¿no? Pero no determina la moralidad del acto la situación de esa persona. Es que el pobre es viudo, es que el pobre no sé qué, así tal, en fin, buscando motivos para comprender su situación. Y ya pasamos a la segunda parte, que es la conciencia moral, también muy importante, y luego veremos la ley muy rápidamente. La conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, lo está haciendo o lo ha hecho. Juicio práctico de la razón. Entonces, es una cosa natural que todos tenemos conciencia, porque es un mecanismo interior que Dios ha puesto en nosotros, en cuanto como somos seres inteligentes y libres, cuando hacemos una cosa, enseguida viene un informe moral, como el semáforo, se pone rojo, verde, amarillo, depende de la acción. Unas veces antes, otras veces en el momento, otras veces después. Antes de hacer una acción y antes estoy viendo eso es bueno o malo. Cuando lo estoy haciendo, otra vez cuando ya la he hecho, esto que hice ayer, es bueno, es malo, también las dudas, ¿no? En la Gaudium et Spes, que es el documento del Concilio Vaticano II en materia social, materia moral social, la conciencia es el sagrario del hombre, es lo más íntimo de la persona. Dios habla al hombre y la conciencia descubre al creyente el precepto máximo del amor. Por la conciencia de los hombres se unen entre sí en la búsqueda de la verdad. La conciencia recta es la seguridad máxima para ser fieles en la vida moral. No pierde su dignidad cuando actúa con ignorancia invencible y se degrada cuando conscientemente comete el pecado. O sea que la conciencia, digamos,
es algo íntimo de la persona, lo más íntimo de la persona, pues solo tiene acceso Dios. La conciencia nuestra no tiene acceso a ninguna persona, ni siquiera el ángel custodio. Hay que contarle las cosas al ángel, para que nos ayude. Pero Dios sí, Dios conoce perfectamente lo que tenemos en nuestro corazón, pero respeta nuestra libertad. Entonces la conciencia descubre el precepto máximo del amor y por la conciencia es como se busca la verdad. Claro, para que nosotros actuemos bien, la conciencia tiene que ser verdadera y recta. Por eso hay que formar la conciencia, porque la conciencia se puede deformar. Vamos a verlo enseguida. Vamos a ver las clases de conciencia que hay. Vamos por estas 5 clases de conciencia. Primero, por razón del momento, antecedente, concomitante y consecuente. El momento. En cuanto a la norma o ley, puede ser verdadera o errónea. Porque a veces yo tengo conciencia de una cosa que es buena y no es buena, es mala. La conciencia errónea. Hay que procurar que la conciencia sea verdadera, por eso hay que formarse. Es muy importante la formación de la comunidad. Por razón del sentimiento, puede ser cierto o dudoso. A veces actuamos con seguridad, con certeza. Pero a veces tenemos dudas, como he dicho antes, ¿no? Entonces la conciencia hay que resolver la duda, sea positiva o negativa, como antes hemos dicho. Luego, por el modo habitual de emitir el juicio, la conciencia puede ser delicada, es la idónea, pero también puede ser en los extremos o escrupulosa o laxa. La escrupulosa es una conciencia que todo ve pecado. El escrupuloso es una persona que enseguida cualquier cosa que hace le parece pecado. Quiere confesarse una vez y otra vez y hay que calmarlo y decir, ay tú, eso es una enfermedad esa. Y el laxo es más peligroso que el otro casi, pero en fin, por ser laxo le da igual. Para cometer un pecado no se tienes que matar al emperador, ¿no? Prácticamente, ¿no? Cualquier cosa la disculpa y no, esa es la laxitud de la conciencia, también es mala, ¿eh? Hay que tener conciencia delicada. O sea, como el fiel de la balanza, ¿no? Cuando la balanza está estropeada, cuando está, marca y quitas el peso y va al cero inmediatamente, ¿no? Pues, conciencia delicada. Y eso tenemos que procurar que sea así. Y luego, en razón de la responsabilidad, cuando se emite el juicio, puede ser recta o torcida. Recta porque se ajusta al dictamen de la razón y torcida porque no se remite a la razón. El hombre que es imprudente o que es temerario, pues entonces tiene una conciencia mala en razón del juicio, que no es recto, es torcido, es un juicio torcido, ¿no? Va buscando otra cosa y tal, ¿no? La doblez, etc. Bueno, fijaos que alguien le ha puesto aquí, ¿eh? Sí, sí. Principios morales. Vamos a ver los principios morales de la conciencia, ¿eh? Vamos a ver rápidamente. Primero, es preciso actuar siempre con conciencia verdadera. Segundo, nunca es lícito actuar con conciencia dudosa. Hay que salir de la duda, me hemos dicho. Tercero, la duda negativa no debe tenerse en cuenta en el momento de actuar. Es una razón de poco peso. ¿Entendéis lo que dice duda negativa? Yo no sé si estoy suficientemente informado. Habrá otra cosa y tal, una duda de algo. Pobre, a veces no puedes esperar a formarte a ver y tal igual, pero esto es. La positiva sí, pero la negativa no. Y luego, la conciencia invenciblemente errónea, cuando permite algo que está prohibido y lo hace, no comete pecado. La persona que es invenciblemente errónea, no lo sabe y nadie se lo puede decir, ni tiene posibilidad, pues no comete pecado al hacerlo. ¿Cuáles son los principios morales? Vamos a seguir, 5, 6. El 5 es que la conciencia que padece un error invencible debe ser obedecida en lo que manda o prohíbe, de lo contrario, obra contra su conciencia y peca. El Señor le dice a Abraham, coge a tu hijo y vete al monte Moriah y sacrifica a tu hijo. Abraham se queda hecho polvo, ¿no? Pero, mi hijo, pero si Dios me ha pedido esto, tengo que hacerlo. Es invencible. Hizo bien, Dios le ayuda a que una persona así. Dios siempre se pone de parte del inocente y de protección. Es pecado actuar con conciencia invenciblemente errónea. Claro, que no lo sabes, pero que podías salir con ella con facilidad. Ir a misa los domingos, que es pecado grave. Si no sabes eso, pues no, crees que no, lo mismo y tal. La conciencia es libre porque no debe ser violentada por nadie. Dios mismo respeta la libertad de la persona humana. Pero el hombre no es libre para no formar su conciencia. Está obligado a asumir los medios necesarios para formar una conciencia verdadera y recta. O sea que, evidentemente, que la conciencia es libre, ¿no? No se puede violentar. Y no podemos nunca actuar contra nuestra conciencia, nunca. Hay que actuar siempre en conciencia. Y un asunto, y si estás equivocado, pues estoy equivocado, pero yo pienso así, ¿no? Si te dicen, oye, mira, es que estás equivocado por esto y por esto, pues es verdad. Entonces ya justificas y ya pones conciencia verdadera, no
no equivocada, falsa, ¿no? Pero hay que optarse a una conciencia. Si la conciencia me dice que debo hacer esto, lo debo hacer, cuando eso es honradamente lo que yo veo, ¿no? Pues es la norma próxima de moralidad. Luego veremos la ley, que ahora acabamos enseguida. Bueno, crisis de conciencia. Nietzsche decía que la conciencia es una terrible enfermedad. Actualmente no falta quienes achacan el origen de la conciencia a perjuicio religioso, porque la teoría y la práctica pretenden negarla. La propia experiencia personal testifica la existencia de la conciencia de cada persona. Es muy difícil negar que tenemos conciencia. Y en el Antiguo Testamento hay muchas veces se habla de la conciencia. En el Nuevo Testamento 30 veces se hablaba de la buena conciencia. Timoteo, 1 Corintios, Romanos, 1 Corintios, bueno. Y la libertad de conciencia es una expresión que a veces se dice que es falsa. No tenemos libertad de conciencia. Otra cosa es la libertad de las conciencias, eso sí. Porque como hay muchas cosas opinables, hay que respetar la libertad de los demás en cosas opinables. Pero libertad de conciencia no. Al margen de toda norma, incluida la ley de Dios, con el fin de hacer lo que le venga en gana. Esta conciencia personal se convertiría en absoluta. Eso no. Bien. Y luego, finalmente, la libertad de las conciencias, que hace referencia a la dignidad de la conciencia de cada persona, que tiene que ser respetada. Y por eso hay que garantizarla jurídicamente y estar protegida. Bueno, la función de la conciencia es emitir juicios prácticos acerca de la bondad o malicia de un acto, por lo tanto, hacer relación a la verdad práctica. Claro, cuando dice la verdad se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de instancia suprema del juicio moral, que decide categórica y infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. No, la conciencia no crea la verdad. Esta es la única cosa. Cuando se pone absoluto, ya uno se equivoca. Y también el error, ¿no? Es un falso concepto de la verdad. Se niega que existe una verdad universal acerca del bien y del mal. Se afirma que los crea la conciencia en relación en cada uno de nosotros. Mentira. La conciencia no crea el bien o el mal. Entonces, la conciencia no crea la verdad, igual que la libertad no crea la verdad, sino que solo gozan de una capacidad innata para descubrirla. Por eso, mientras se tiene uso de razón, todo hombre discierne de modo más o menos claro el bien y el mal. Por eso la conciencia es una luz inextinguible que nos viene dada por la misma naturaleza. De ahí la necesidad de formar bien la propia conciencia, ya que no es infalible en sus juicios. Pues la conciencia puede deformarse, por tanto hacer juicios que no sean buenos, sean falsos. Y aquí tienes un punto del catecismo que alaba y anima a formar la conciencia, porque una conciencia bien formada es recta y veraz, verdadera. Formula sus juicios según la razón humana y además conforme al bien verdadero, que es lo que ha querido la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable en los seres humanos, porque todos estamos sometidos a influencias negativas, tentados por el pecado, etc., perder el propio juicio, ¿no? Por eso necesitamos formar muy bien la conciencia. Por eso es una tarea de toda la vida. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra paz en el corazón. Medios para formar la conciencia recta. Aquí tenéis todos estos 7. La aceptación de la enseñanza moral, tal como enseña la Iglesia, el conocimiento de la vida cristiana, la reflexión, oír la voz de la conciencia, el examen personal, el sacramento de la penitencia. Cuando reconocemos los pecados, estamos poniendo a la conciencia, juzgando mal lo que hemos hecho mal, ¿no? Para pedir perdón. La dirección espiritual nos aconseja los medios para corregirnos y la ejercicio de las virtudes cardinales y teologales. ¿La conciencia puede sufrir deformaciones? Pues sí, se puede corromper. O sea que las pasiones, los malos ejemplos, la mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia, la falta de conversión y de caridad, son desviaciones que influyen en que se deforme la conciencia. Y por eso dice el catecismo que en todos los casos son aplicables varias reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Segundo, la regla de oro es todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacerlo de oro. Cuando tú no sabes qué hacer, digo, ¿qué haría yo en este caso? ¿Qué me gustaría que me hiciesen a mí si estuviese en el caso de esta persona? Pues haz eso. Eso no suele fallar. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Finalmente, la última parte, de un poco de prisa, es la ley. Bueno, simplemente que la ley es la ordenación de la razón al bien común prolongada por quien tiene cuidado de la comunidad. ¿Hay contradicción entre libertad y ley? No hay contradicción entre la ley, ¿no? Porque cuando uno cumple la ley lo hace de modo voluntario. Hay una ordenación de la razón, la ordenación al bien común, la autoridad y que sea promulgada. Eso es la ley, ¿no? Las cualidades que tiene la ley. Tiene un orden según la razón, se ordena al bien común, es editado, establecida por quien tiene autoridad y es promulgado también por la autoridad.
La ley puede ser eterna, divina natural o humana, civil o eclesiástica. Bueno, esto ya es más conocido, voy a ir un poco más deprisa. La ley natural, Dios ha puesto en nuestro corazón, no es exclusiva de la teoría moral, ¿no? Aparece también en otras culturas. Cicerón es un ejemplo de este texto de la República de Cicerón, ¿no? Pero trata muy bien lo que es la ley natural, ley eterna e inmutable, que todo hombre admite y es universal. La ley positiva, provocada por el legislador, puede ser divina o humana, eclesiástica o civil. La ley divina positiva, es la ley de Moisés, los mandamientos. La ley eclesiástica, la ley de la Iglesia. Y la ley civil, pues la que los juzgados, ¿no? El Estado, en fin, el cuerpo de los jueces, el cuerpo de los legisladores, en las cortes y tal, son los que escriben las leyes. Las leyes positivas hay que tenerlas en cuenta, tal. Está la ley eterna, la ley natural, la ley civil, son todas las leyes que hay. Total, que la ley nueva de Cristo, pues es el mandamiento nuevo, consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, que respeta la ley natural o la ley divina positiva que Dios ha dado a Moisés. Por lo tanto, confirma la misma ley natural, pero sobre ella tiene una mayor perfección, que es la nueva ley que recibimos por el bautismo, que es la ley de Cristo. Todos los hombres están sometidos a las exigencias de la ley natural. Ahí se fundamentan los derechos y deberes humanos. Las normas que se usan de la ley natural son vinculantes en conciencia, y esta ley natural tiene los principios primarios y secundarios, ya hablaremos otro día de esto, y las exigencias morales de los 10 mandamientos. Y los principios morales en relación con las leyes en la jerarquía de la Iglesia, que dan normas universales para todos los creyentes. Todos y solo los bautizados, a partir de los 7 años, tienen que cumplir algunas determinadas normas. Los actos puramente internos solamente pueden estar sometidos a la autoridad de la Iglesia. Las leyes civiles nunca entran en la conciencia, en el interior. Y usted 2 meses de cárcel por haber pensado mal, jamás. Son cosas externas y comprobables, ¿no? Y además, las leyes civiles justas obligan en conciencia. Cuando una ley civil es injusta, no obliga en conciencia. Los médicos, a partir de ahora, tienen que hacer abortos. Eso obliga en conciencia. Un médico católico no puede practicar un aborto, no puede intervenir esa operación. Les meten en la cárcel, que le metan en la cárcel. No le meterán en la cárcel porque hay una presión también ambiental, ¿no? Pero no se puede ir contra la conciencia. Yo no puedo. Bueno, la libertad y la ley, pues es la libertad. La ley es una ayuda necesaria para que el sujeto conozca lo que es hacer el bien, se afiance. Y la ley moral no significa limitación de la libertad, sino más bien el sujeto y el camino. O sea, cuando el semáforo funciona bien, aquí en Valencia, cuando llueve un poco, claro, el semáforo es un bollo de menos. Aquí pasa el primero. Cuando funciona bien el semáforo, la circulación es correcta. Hay que esperar unos minutos, claro, pero eso todo va muy bien, ¿no? Pues en la moral pasa muchas veces esto, ¿no? Cuando se viven las leyes bien, pues todo funciona perfectamente. ¿La conciencia crea en la ley? No, hemos dicho que no, las categorías de bien y de mal las constata, descubre en la norma lo que es bueno o malo, y por eso el ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Bueno, terminamos. Un resumen muy rápido, y si aún queda una pregunta, un minuto. 4 cosas hemos visto: libertad, actos humanos, conciencia y ley. Son 4 cosas que están relacionadas, pero 4 elementos fundamentales que se puede estudiar cada uno por sí mismo. El primero es lo más importante, la libertad, porque si no hay libertad no hay moral. Luego, los actos humanos. ¿Cómo juzgo yo que un acto humano es bueno? Objeto, fin y circunstancias. ¿Por qué? Porque somos racionales, inteligentes, y nos sabemos distinguir lo que es un robo de lo que es un crimen. O sea, la materia es distinta, y la intención, la que ha puesto uno en hacer el acto humano, y luego las circunstancias en las que lo ha hecho. Tercero, la conciencia. La conciencia es algo natural que Dios nos ha puesto. De modo que si nosotros tenemos un esfuerzo, tenemos la capacidad de discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, por el pecado, por las pasiones, por los instintos, etc., se puede deformar la conciencia. Y muchas veces pensamos que una cosa es buena porque a mí me gusta. Y no, a mí me gusta, pero eso no es bueno, ¿no? O sea que, un diabético que le encantan los dulces, ¿no? Pues sabe que si come dulces es muy malo, ¿no? Él puede hacerlo, pero bueno, lo carga con el azúcar en sangre, y le viene una enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, saber que uno no debe comer dulces o tal porque es diabético, pues es fundamental, ¿no? Para que, entonces él vive bien cuando haces un día como una cárcel, ya entendéis, estas cosas, no hay que ser un cárcel absoluto, tiene una cárcel. Pero la libertad está siempre presente a la hora, en la conciencia. O sea, yo tengo tan fuerza en mi libertad que yo puedo doblegar mi conciencia. Yo no quiero ver el mal, yo no quiero tener fe, yo no quiero ayudar a esta persona, yo no quiero que esta persona me caiga bien. ¿Saben qué cosas curiosas? Que la voluntad, ¿verdad? Libremente, pero entonces hay que ser sencillos y humildes y decir, pero aquí me estoy equivocando, estoy deformando mi conciencia,
yo no puedo estar bien con esta persona, ¿por qué me cae mal esta persona? Me he inventado yo aquí unas cosas que no. Y luego la ley que es, digamos, la norma, que no va contra la libertad, no sería entender bien la libertad. Yo veo que en la ley yo veo el bien que me hace a mí comportarme así y libremente lo elijo, no porque me coaccione la ley. Es más, cuando una ley me coacciona y va contra mi conciencia, debo oponerme. Bueno, no sé si es un resumen. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Yo creo que he ido un poco deprisa, perdonad al final, pero bueno. Hay que mandar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues hasta el próximo viernes, que ya terminaremos la moral fundamental. Muchas gracias. Miércoles.